Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can mi still ciudad go. favorita Even when de there's no Washington. hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a Trotavan, a otro video, otro domingo. Hoy les traigo un video de ensueño, mi gente. Estoy en una de las ciudades que más me gustan de todo Estados Unidos. Estoy en Leavenworth, Washington. Go, 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 yo, go. Es una ciudad súper pequeña, entre montañas, pero entre montañas enormes. Y es una ciudad en realidad con menos de 3.000 personas viviendo. Pero la cantidad de turistas que vienen al año es impresionante. Y la razón por qué este lugar es tan turístico es que fue hecho especialmente para turistas e inspirado en una ciudad bávara. O sea, de Bavaria, Alemania. Aparte de que está abierto las 4 estaciones y tiene una cantidad de festivales durante todo el año. Inclusive tiene Oktoberfest, que es una cosa que me hubiera encantado cuando fui a Alemania hace unos años, es ir a un festival de Oktober. Ahora, este pueblo tiene una historia súper interesante, porque en los 1950 la población empezó a declinar porque cerraron las fábricas de madera. Entonces, los que se quedaron en el pueblo, porque sus negocios estaban fallando, comenzaron a pensar maneras para poder atraer al turismo. Fue en esos momentos que decidieron hacer una temática de un pueblo de Bavaria de Alemania. O sea, Bavaria en sí fue su propio reino en un momento, después obviamente volvió a ser parte de Alemania, pero en la parte sur de Alemania, donde estaba Bavaria, la mayoría de los pueblitos se veían así, y esta es una réplica que dice la gente que es muy parecida. A mí personalmente me gusta muchísimo porque tiene un encanto, tiene un aire que es muy bonito. Así que nada, estoy con Lesky aquí disfrutando de una mañana preciosa, bueno, ya casi mediodía. Vamos a conocer un poco del pueblo. Y tienen todo al detalle, la bandera alemana ahí, obviamente la de Estados Unidos, porque estamos en Estados Unidos, pero todo súper detallado, hasta las pinturas, el arte, todo. Por supuesto tenés las montañas ahí atrás, que es una hermosura, y le da vistas, le da más valor, o sea, le da como que te sientes más en Alemania, porque esos lugares ahí en Europa, Alemania, Suiza, con todas las montañas por atrás, son hermosas. Mira, este es un hotel que lo están remodelando en el corazón de Leavenworth. Y una cosa que quería contarles es que este pueblo tiene muchísimos como sótanos, ¿no? Pero que los han convertido en comercios más que nada. Mira, aquí hay otro y bajas al restaurante. Son como recovecos ahí, como ciudades pequeñitas. Mira, aquí hay otro, que ahora está cerrado, pero también todo hacia abajo. Y qué lindo, qué hermosura este lugar. Siempre me la paso diciendo hermosura, no sé por qué. Todo me encanta. Pero lo más interesante también es que la han planeado bien la ciudad, porque toda esta calle de ahí es calle de peatones. Entonces la gente se puede ir a echar en el pastito. Ayer estuvimos un rato con Lesky pasándola bien ahí en el pasto en la tarde, viendo a la gente. Un domingo hermoso. Ahí va, viste, ya te dije hermoso de nuevo. Y esto que ven acá, mi gente, esta es la bandera de Bavaria. Así mismo. Está bonita. Y una cosa que tiene este lugar, se llama la Casa de la Sidra y la Comida, que tiene muchas cervecerías donde fabrican su propia cerveza craft. Y la gente viene mucho a este lugar por eso también, a probar la cerveza de acá. La típica vestimenta de Bavaria y con las cabritas, por supuesto, ahí. Aparte de que es un pueblito donde aceptan perros en todos lados, y eso para mí es principal. Y obviamente no puede faltar el lugar donde venden souvenirs, donde venden de todo. ¿Qué es esto, por favor? $8.99 un llavero, como si fueran las cosas esas de pescar. ¡Ah! Turístico. ¡Ay, mira! A ver si encuentro mi nombre. Mira, ya encontré la S.
Sandra, Leavenworth, Amy, Sharon, Shane, todos los nombres americanos, Scott. Y no encuentro Sofía. Sydney, Susan, Steven, Steve. No tienen ni Sofía, ni Lesky, ni Trotavan. Uy, este buzo me encanta. Aparte los colores como de atardecer. $19.99. Estamos en verano, pero mucha cosa de invierno también, porque este es un lugar donde hay para esquiar también, donde la gente viene con nieve, que dicen que es hermoso y que tienen una fiesta enorme en Navidad. Pero bueno, voy saliendo. El tema con vivir en una van es que no se pueden comprar. Hay una cantidad de cosas que no podés comprar porque no te entran, porque esta vida es una vida muy minimalista, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse. Con el tiempo uno se acostumbra a todo esto, a todo este tipo de vida. Lesky se está reacostumbrada, le encanta pasear y viajar por todos lados. Y mi gente, para aquellos que tengan pensado venir a Leavenworth, quiero contarles, porque esto no todo el mundo lo sabe. Si vienes en una furgo, en una camper, en lo que sea, hay un estacionamiento al final de la calle principal que es gratuito y te puedes quedar de gratis por una noche, que eso es súper importante, porque más atrás, si tú los pasas, hay una cantidad de estacionamientos que te cobran $20 el día, $40 las campers. Es impresionante de caro, pero aquí la ciudad tiene este lugar gratuito por una noche para los que pasan de visita. Así que a este pueblo les gusta el turismo, quieren turismo, así que pasen por aquí si están en Washington, en alguna parte cerca de este estado, porque está hermoso. Viste, otra vez, te dije hermoso. Hoy se me ha pegado esa palabra. Ahora, miren estas montañas que tengo atrás, por favor, imagínense venir a visitar este lugar. Cuéntenme, déjenme en los comentarios, ¿vendrían a visitar este lugar? ¿Les gustaría conocer Washington, que por cierto, no sé si ya les conté, pero es mi estado favorito? Bueno, en fin, no te olvides de seguirme para más y nos vemos la próxima.